Bienvenidos al podcast de actualidad del día 30 de abril del año 2024. Hoy vamos a profundizar en la agenda que prepara Pedro Sánchez para asaltar al Poder Judicial para acabar con la prensa díscola y hablaremos también del Banco de España, hablaremos de la respuesta que ha dado Vox, que se personará contra Begoña Gómez, hablaremos de Fortes y de la entrevista /masaje que le hizo a Pedro Sánchez la televisión pública que pagamos todos los españoles al servicio de un partido político. Hablaremos también un poquito de Begoña Gómez, no solo de cómo Vox pretende personarse, concretamente hablaremos de la famosa cátedra de la Complutense, de cómo la impulsó para captar fondos, que es un tema relevante por el conflicto de intereses, por el tráfico de influencias, por la corrupción que presuntamente ha cometido la mujer de Pedro Sánchez y también de cómo los socios de gobierno del PSOE, concretamente Sumar, están presionando para asaltar de una vez por todas el Poder Judicial y dar con ello la estocada final a la democracia española. Por cierto, esto es algo que se ha hecho en otros países, concretamente en Venezuela y también en Cuba. Es decir, que no es una estrategia nueva. Pedro Sánchez tiene un manual de instrucciones que lo ha ido siguiendo al dedillo. Pedro Sánchez paga las primeras consecuencias de su engaño masivo, escribe Ana Martín para El Debate. El amago de dimisión ha sido el golpe de gracia a la credibilidad del presidente, que ya de antes era su auténtico talón de Aquiles. A mí la credibilidad de Sánchez me importa más bien poco. Lo que me preocupa y mucho es que los españoles pierdan la confianza en la justicia española. Eso sí que me preocupa, porque si no podemos confiar en el Estado de Derecho, ¿en qué podemos confiar? Lo que queda cuando tú eliminas la justicia es la oclocracia, es decir, las turbas linchando, el yo me tomo la justicia por mi mano, el como la justicia no funciona voy a ser yo quien se encargue de impartirla, el ojo por ojo, el diente por diente, todo eso que a la larga lo que conduce es a que seamos un Estado fallido y que tengamos una justicia propia de países como Somalia. La carta a la ciudadanía preguntándose si merece la pena las muestras de adhesión a su partido entregado al líder, el silencio atronador en la Moncloa durante casi 5 días, el despacho con el rey en la zarzuela, la declaración institucional prevista para las 12 de este lunes, que finalmente se adelantó a las 11, el anuncio de una regeneración por concretar. Esto me da bastante miedo, porque lo que entiende el PSOE por progreso es hacer lo que ellos dicen. Lo que entiende el PSOE por democracia es hacer lo que ellos dicen. Lo que entiende el PSOE por igualdad es hacer lo que ellos dicen. En definitiva, lo que entienden por lo que todos entendemos como justicia es que se apliquen las políticas del PSOE, que el PSOE es un partido atrapalotodo. Lo mismo te defienden nacionalizar Rumasa que te privatizan una empresa pública. Lo mismo te dicen que no tiene que haber amnistía, que sí que la tiene que haber. Lo mismo te defienden una cosa que la contraria. Es decir, es un partido populista. A mí me hace gracia cuando decían Podemos y Vox son partidos populistas. Yo sé lo que defiende Podemos y no estoy de acuerdo. Yo sé lo que defiende Vox y en la mayoría sí que estoy de acuerdo. Lo que no puedo saber es lo que defiende el PSOE. Porque es que el PSOE es el partido populista por excelencia de España. Ya digo, un partido que igual tienen a un líder socialdemócrata como Felipe González, que tienen a uno prácticamente marxista como Zapatero. Lo mismo te defienden el regionalismo, que todo lo contrario, es decir, la tecnocracia europea. Es un partido que tú no sabes a qué atenerte con él. Es un partido terrible. José Luis Rodríguez Zapatero alegrándose de haber acertado porque él predijo el jueves pasado que se quedaba. Bueno, lo hemos predicho la mayoría. La publicación de una encuesta del CIS a las 2 horas, dando a Pedro Sánchez 9,4 puntos de ventaja. La convocatoria de concentraciones frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, a ver, lo que todos prevemos es que Sánchez cambie la ley para que de esta forma pueda nombrar al Consejo General del Poder Judicial con una mayoría absoluta, es decir, de 3/5 en lugar, no, perdón, de la mitad más 1, en lugar de que tenga que contar también con el apoyo de la oposición, es decir, que pueda él nombrarlo a su criterio, cuando deberían de ser los propios jueces quienes elijan a ellos mismos. La sucesión de acontecimientos, sobre todo este lunes, ha llevado a muchos españoles a pensar que la crisis existencial de Sánchez no ha sido más que una colosal maniobra para fortalecerse. Sí, yo creo que todos coincidimos. Durante estos 5 días los españoles hemos asistido a un teatro, añadió Abascal, ha jugado con los sentimientos y la empatía de todas las personas que sufren la persecución, decía Pere Aragonés. En medio de la cascada de reacciones, Iglesias lanzó una advertencia.
El amago de dimisión de Sánchez ha sido el golpe de gracia a su credibilidad. El problema es que a Sánchez no le importa la credibilidad que pueda tener, a Sánchez lo que le importa es tener el poder absoluto. Es un megalómano, es un tirano, es un tío muy peligroso, es un personajazo, y es, sin duda, el peor presidente. Ha hecho bueno a Zapatero, que parecía casi imposible. Contra la prensa, contra los ciudadanos, contra la democracia. Este periódico no ha recibido ninguna demanda ni de Sánchez ni de Begoña, por la larga lista de informaciones que, según su discurso, formarían parte de esa inexistente maquinaria de fango. Ambos tendrían todo el derecho a recurrir a los tribunales, tal y como prevé la legislación española. Ni el presidente ni su pareja se han defendido, pues con arreglo a los conductos democráticos que se enriquecen también por los códigos deontológicos inherentes al periodismo, conocidos y aplicados en la práctica totalidad de la profesión, siquiera simbólicamente por las asociaciones del gremio. En lugar de eso, que sería lo razonable si creyeran de verdad que algo de lo revelado por los medios de comunicación es falso, Sánchez ha optado por desatar una causa general contra el periodismo. ¿Qué podemos entender, por tanto? Pues que además de atacar a la justicia, Sánchez va a atacar a la prensa libre, y quiero pensar que en esa cruzada va a atacar también a creadores que, en lugar de estar adscritos a periódicos, trabajamos por cuenta propia, como puede ser mi caso, pero también el caso de Raúl, del canal El Cid, antiguamente un murciano, como puede ser el caso de Inocente Duque, como puede ser el caso del Teatro de Will, de Infoblogger, David Santos y tantos otros. Entiendo que lo que Sánchez va a crear es una ley supuestamente antibulos, en la cual lo que sea verdad o lo que sea mentira dependerá del gobierno, cuando este gobierno ha sido el máximo difusor de bulos. De hecho, otro canal al que recomiendo seguir, Bione, de Jano García, lo reconocía ayer abiertamente, que nadie se ha encargado tanto de provocar que desinformación circule como el propio gobierno, que es que eso es una realidad. ¿Cuántos bulos van? El bulo del culo, el bulo de Malasaña, el bulo de los sobres con balas, el bulo de la navaja, todos esos bulos que luego al final acaban en nada, que se difunden con un fin electoralista, y como podemos comprobar, pues bueno, Sánchez amenaza también a los digitales no afines con medidas que no concreta, pero que todo apunta a que va a ser eso, una ley que diga que la verdad es lo que dice el gobierno y la mentira es todo lo demás. El relato de Sánchez es uno y lo esgrimió prácticamente en cada respuesta a la entrevista que concedió a la televisión pública. Sí, de hecho, al día siguiente estuvo en el programa de la vocera oficial del régimen, Àngels Barceló, Hoy por Hoy, en la SER, y se reafirmó en que él considera que la prensa independiente difunde bulos, como si no fuesen las terminales mediáticas del PSOE quienes se encargan de propagar lo que el gobierno inventa. De hecho, es que hay algo que es paradigmático. Acordaos de cuando nos encerraron de forma inconstitucional. Cada día te decían una cosa. Primero, que los menores eran asintomáticos, luego que había que inocularlos, luego que las personas inoculadas podían seguir propagando la enfermedad. Iban cambiando cada día. Primero que no había que usar mascarillas, luego que sí, luego otra vez que no, luego volvieron. Era algo dantesco. Cada día te decían algo diferente. Begoña Gómez estaría, pues eso, siendo acosada, sufre las consecuencias la ciudadanía, según Sánchez, todo lo contrario. La ciudadanía demanda que la justicia sea para todos, incluida la mujer de Sánchez. A ella quiso interpelar, pero que esta es la parte más terrible, que es que ha instrumentalizado a su propia mujer. A mí, alguien que emplea como escudo humano a su propia mujer, ¿qué confianza me puede generar? Ya no es cómo ha ido cargándose a toda la gente que le rodeaba. Adriana Lastra, su fiel escudera, se la cargó. Carmen Calvo se la cargó. A Ábalos lo ha condenado al ostracismo. A Iván Redondo, artífice de que llegara a la Moncloa, también se lo cepilló. Veremos si no se carga también a Marisú Montero. ¿Qué confianza me puede inspirar alguien que a su círculo cercano lo instrumentaliza, lo defenestra por la ventana? ¿Qué confianza puede ofrecer a alguien así? Si es capaz de hacerle eso a su círculo cercano, incluida a su propia mujer, porque no ha sido iniciativa de Begoña, todo lo que hemos visto, esto ha sido cosa de Sánchez, ¿qué no nos haría a nosotros? Que nos odia, que nos ve como a siervos. Esto no va de mí, dice Sánchez, lo de menos es mi persona. Una vez más, el presidente del Ejecutivo volvió a erigirse como el defensor de la democracia, cuando en realidad es alguien que va a acabar con ella. Desde el punto de vista político, se ha planteado un debate muy necesario en este país: cómo fortalecer una democracia ante la maquinaria de fango. La maquinaria de fango eres tú. Eres tú, que eres un impresentable, que lo único que ha traído a España es polarización, guerra civilismo y venganza.
Pese a que los periodistas que le entrevistaron, Xavier Fortes, un lacayo, y Marta Carazo, que sí que le plantó un poco de cara, porque hay que ser justos y honestos, incidieron en que concretara las medidas para acabar con lo que él llama desinformación y también llevar a cabo esa supuesta regeneración democrática, también las que proponía para evitar la politización de la justicia, Sánchez no concretó nada. ¿Por qué Sánchez no concreta nada? Porque quiere mantenernos a los que le plantamos cara en vilo, con la espada de Damocles sobre nuestra cabeza. Está jugando con la psicología, nos quiere amedrentar, quiere que no sepamos a qué atenernos con él. Es una jugada de un pulso que nos está echando, un juego psicológico. Sobre la información que atañe a su mujer, a la que se investiga en un juzgado de Madrid por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción, se limitó a señalar que confía en que todo esto se archivará. Si se archiva va a ser porque va a jugar con la fiscalía, ya está. Que la fiscalía ya ha pedido que se archive. Volvió a acusar a la oposición de querer relegar al ámbito doméstico a la mujer. Vamos a ver. No es que Begoña no pueda trabajar, es que está aquí tomándonos por idiotas. Es que Begoña no se puede valer de su posición de ser la mujer de Sánchez para impartir un máster que sirva de aval para obtener a través de las licitaciones concursos, ganarlos. Es decir, lo que no puede es que me he expresado mal. Lo que no puede ser es que si tú haces el máster de Begoña, cuando tú licitas en un concurso público ganes por el criterio subjetivo. Lo que no puede ser es que si tú te reúnes con Begoña, luego te rescaten con fondos públicos como pasó con Air Europa. Lo que no puede ser es que por ser la pareja de recibas patrocinios en el Africa Center a través de una empresa como Wakalua, que dependía de Globalia. Eso es lo que no puede ser. ¿Begoña puede trabajar? Sí, pero si hay un concurso público de una empresa relacionada con Begoña, el presidente se tiene que abstener. Eso es lo que se está valorando. No si Begoña puede o no trabajar. Podrá trabajar, pero no de forma indirecta en algo que tenga que ver con fondos públicos. Punto. Arremetió contra el PP por la imposibilidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, que por cierto el primero en bloquearlo fue Sánchez, aunque yo creo que debería ser un órgano independiente que dependa de la justicia, de jueces, magistrados, abogados, no de los políticos. Sánchez apareció este lunes en la puerta del Palacio de Moncloa tras 5 días ausente. Esto no lo vamos a leer porque ya lo sabemos. El PSOE teme que Sánchez cambie a su núcleo duro, que esto es lo que comentaba yo, que ya en el pasado ha purgado. El PSOE se asomó unas horas al abismo y se libró de caer. El presidente Sánchez decidió no apretar el botón rojo que habría supuesto reventar el gobierno. Decisión profundamente irresponsable, egoísta e infantil, y que ha dejado el país en stand-by durante 5 días. Según fuentes socialistas, nadie conocía la decisión, y los miembros del Consejo de Ministros y su núcleo duro, a los que Sánchez apartó por la tarde, no me creo nada, yo creo que estaban al corriente, se enteraron prácticamente en directo. Para quienes más le conocen, se han vuelto a demostrar 2 cosas. Primero, que Sánchez tiene una capacidad extraordinaria para afrontar la adversidad, y segundo, que se evidencia el peso que tiene su familia en la toma de decisiones. Inciso: si hubiese un líder de la oposición, si el papel que están llevando a cabo Abascal y Ayuso lo llevara a cabo Feijóo, probablemente hace mucho tiempo que nos hubiésemos librado de Sánchez. Lo que no puede ser es que haya un partido que es el más votado de España que sea incapaz de frenar a este señor. Eso es lo que no puede ser. Abascal le planta muchísima más cara siendo tercera fuerza de este país que Feijóo. Ayuso le planta, y yo no soy ayusista y lo aclaro, no estoy a favor de lo que ha hecho Ayuso de mantener la Agenda 2030, mantener la financiación a los sindicatos, mantener los centros de MENA, resistirse a derogar la ley trans. Pero Ayuso le planta mucha más cara que Feijóo. Y eso es objetivo. Lo que no puede ser es que Feijóo, que es el líder de la oposición, no sea capaz de acorralar a Sánchez cuando tiene a su mujer investigada por la justicia. No tiene sentido. Lo que no puede ser es que no sean capaces de orquestar movilizaciones masivas contra este señor. Lo que no puede ser es que no sean capaces de personarse como en la causa contra Begoña, cosa que Vox sí que ha hecho, que lo veremos luego. Lo que no puede ser es que no le tenga ya contra las cuerdas. Eso es lo que no puede ser. Feijóo tiene que mover ficha ya, y si no lo hace, estaremos plenamente legitimados para decir que es un cómplice necesario de Sánchez. La segunda reflexión hace alusión a que fueron Begoña y la suegra de Sánchez, Magdalena, quienes la han convencido. Sus gurús, sus consejos áulicos no han sido por tanto los spin doctor de la Moncloa, ni los fontaneros de Ferraz,
sin una familia. Cambios en Moncloa y Ferraz, bueno, aquí se hablaría de una purga, donde podría acabar pues con Marisu Montero. Veremos, yo creo que no, yo en esto no estoy de acuerdo con The Objective. Yo creo que ha sido todo orquestado y que Ferreras, Ana Pardo de Vera y algún periodista más fuertes probablemente estaban al corriente de lo que iba a pasar. Sumar quiere que Sánchez aproveche el vacío en Bruselas para meter mano a la justicia. Sumar respira con alivio ante la decisión de Sanchinflas de quedarse en la Moncloa. El partido de Yolanda temía que el desenlace político acabara con una convocatoria de elecciones. Bueno, no las puede convocar hasta finales de mayo. De todas formas, a ver, independientemente de lo que diga el CIS, yo no sé si la población es consciente del agujero que hay en las pensiones, de los recortes que se vienen de Bruselas, de que los fondos europeos responden a un endeudamiento de la Unión Europea y España es parte, España se ha endeudado. Yo no sé si la gente es consciente del dinero que debemos, que es que aquí estamos viviendo en un auténtico espejismo. ¿A Sánchez le interesa mantenerse mucho más tiempo en el poder? Yo creo que la respuesta es que no. El gobierno que herede el vacío de las arcas y la deuda va a ser un gobierno que va a tener que hacer el mayor recorte en gasto social que ha conocido España. Lo que se viene es: vamos a recortar, pero no a bajar los impuestos porque hay que sacar dinero para pagar la deuda y los intereses de la deuda. Lo que ha hecho Sánchez es regalar dinero en base al déficit público, en base al endeudamiento. Esto es insostenible. ¿Por qué vemos que la economía más o menos funciona? Porque nos estamos hipotecando. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú puedes ver a una persona que todos los días va a comer a los mejores restaurantes de la ciudad conduciendo un coche de gama alta, pero a lo mejor es que ese coche está financiado y a lo mejor es que está pagando esas comidas a crédito y a lo mejor es que su casa tiene una hipoteca brutal que la va a terminar de pagar dentro de 40 años. Eso es España. La creación de empleo público, el gasto social, todo eso es con deuda, deuda que va a haber que devolver. El grueso de las fuentes hablan de que Sánchez sale reforzado y en cambio pues sus socios de investidura serían los que se debilitarían. Parte de esto lo hemos visto por otra parte en las vascas. En las vascas el PSOE creció y Sumar se mantuvo con un escaño que ni de broma es lo que tenía Podemos. El voto de Sumar lo ha fagocitado Bildu. Sánchez ahora tiene que hacer algo, es el mensaje que envían los miembros de Sumar. ¿Qué va a ser ese algo? Pues asaltar al Poder Judicial. Eso pues será tétrico. Por su parte, el PSOE navarro amenaza con acabar con la derecha. La amenaza del portavoz del PSOE en el Parlamento navarro: queremos un país libre de derechas. Daos cuenta de que ya van sin careta, ya van a calzón quitado. ¿Qué entendemos por derecha en este país? Las etiquetas izquierdas y derechas, pues bueno, son tal vez un anacronismo. Yo por derecha lo que entiendo es todo lo que no es el PSOE ni la izquierda del PSOE. Yo por derecha entiendo democristianos, entiendo conservadores, entiendo liberales, entiendo determinados sectores patrióticos que no nacionalistas. Eso es lo que entiendo yo por derecha. Reaccionarios también podríamos meterlos. Derecha para mí ahora mismo es todo lo que no está a la izquierda del PSOE y que no es el PSOE. ¿Por qué doy esta definición de derecha? ¿Por qué hablo de los patriotas, liberales, conservadores y democristianos? Porque el PSOE desde Zapatero ha iniciado un proceso de escoramiento para abarcar todo lo que podríamos denominar anti-España. Ha asumido algunos postulados de los regionalistas, como puede ser esa España federal asimétrica. Ha asumido también parte del discurso de Podemos. Ha absorbido todo lo que era la Izquierda Unida, porque Izquierda Unida sí está dentro de Sumar, estuvo en su momento dentro de Podemos con Unidas Podemos, pero sin peso prácticamente, de forma residual. Entonces, todo eso, toda la agenda woke, todo lo que se podría considerar una colonización de la izquierda americana, la teoría crítica de la raza, la ideología de género, el feminismo, todo eso está representado dentro del PSOE. Entonces, todo lo que se escaparía por la derecha del PSOE podríamos considerarlo derecha. Y el PSOE está demostrando que quiere abrir una cruzada contra todo ello. Irónicamente, hay una dificultad por parte de esos sectores que podríamos denominar derecha para entender que hay que dejar las diferencias a un lado y que hay que trabajar. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que desalojar al PSOE, que hay que acabar con el intervencionismo, que hay que achicar el Estado,
que hay que defender la propiedad privada, que la libertad es un ideal de justicia que vale la pena defender, que hay que proteger el Estado de Derecho. Yo creo que son unos puntos en común que todos deberíamos de poder consensuar para plantar cara a Sánchez, y sin embargo por intereses personales o por ese egocentrismo de que si la solución no pasa por mí no me sirve, pues como que hay una dificultad para trabajar en contra de Sánchez. Las cosas claras: queremos un país sin tutías, queremos un país libre de derechas, queremos que Pedro Sánchez se quede, no vamos a consentir que España retroceda. ¿Quién dice que avanzar es asumir la agenda del PSOE? Pues lo han decidido ellos solos, ¿no? Este fue el tuit del portavoz socialista del Parlamento de Navarra. Tras la comparecencia, anunció que continúa al frente del Ejecutivo. Alzó Riz señaló que es un gran día para los que creen en la democracia. No, todo lo contrario, esto es poner el último clavo en el ataúd de la democracia ya de por sí maltrecha. Begoña Gómez utilizó la cátedra de la Complutense para impulsar su plataforma de captación de fondos. Begoña Gómez, mujer de Sánchez, montó junto al empresario Barrabés la cátedra extraordinaria. A través de esta trató de promocionar Transforma TSC, plataforma digital cuya dueña es Begoña, como única socia, con el propósito de ser intermediaria para conseguir ayudas y financiación. Traducido al cristiano: ella te consigue la financiación a través de su empresa, la financiación la otorga el Ejecutivo, los poderes públicos de los cuales Sánchez es el máximo responsable, y por esa transacción ella se lleva parte. Daos cuenta, luego dice, no, es que hay una campaña contra Begoña. ¿Cómo no va a haberla? Pero ¿cómo no va a haber una campaña contra esta persona? ¿Cómo no va a haberla? Si es la pareja del máximo responsable de los poderes públicos y pretende ser la intermediaria para captar fondos que se entregan por esos poderes públicos. Es que es tan burdo. Y dice Sánchez que hay una campaña de fango. De hecho, en el manual de usuario de la empresa se especifica que pone a disposición ayudas económicas. Los retornos son ayudas y financiaciones que la plataforma pone a tu disposición. Sí, pero la tienes que pagar a ella. Licitaciones públicas, ayudas y subvenciones públicas. Y dice que hay una campaña contra él y contra su mujer, pero ¿cómo no va a haberla? La prueba de estos movimientos se encuentra en el siguiente vídeo sobre retos y proyectos para contribuir a los ODS, es decir, la Agenda 2030. Te imponen la agenda y para poder optar al dinero tienes que contratarles a ellos. Y dice que hay una campaña en su contra, de verdad. Y ahora vamos a hablar de la entrevista / masaje de Fortes. Fortes se derrite ante Sánchez. Le agradecemos la entrevista en nombre de los 6.000 trabajadores. Os recuerdo que Sánchez os ha subido 69 veces los impuestos y que con ese dinero que os han quitado y que me han quitado a mí, estamos pagando una televisión al servicio de este señor. Una televisión que sirve de altavoz al PSOE. Una televisión totalmente partidista y politizada. Televisión Española decidió mover al periodista estrella de las noches, Xavier Fortes, al telediario para la entrevista a Sanchinflas. Un movimiento inédito, puesto que la práctica habitual en el ente hasta ahora era que los presentadores habituales del noticiero interrogasen al protagonista. Si alguien piensa que nadie sabía nada, ¿os acordáis lo que os dije antes? Yo me niego a pensar que este movimiento no lo conocía la prensa afín a Sánchez. Estoy seguro, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Ferreras, Fortes, Ana Pardo de Vera, Marisú Montero, toda esta gente, Bolaños, estaban al corriente de lo que iba a pasar ayer. Pero ¿quién se puede pensar que no lo sabían? Si es que estaba todo orquestado para mover la opinión en contra de la justicia y en contra de la poca prensa libre que hay. Es que, hombre, por favor. Fortes agradeció su presencia al presidente en nombre de los 6.000 trabajadores, claro, lógico, colocados a dedo, permitiendo así que Sánchez no explicase por qué no permitió la presencia de la prensa ni ser preguntado al hacer su anuncio. Porque esa es otra, no ha respondido ninguna pregunta. Ha sido todo un masaje vergonzante, periodismo de rodilleras. En este país se venden más periodistas que periódicos, por favor. No hay cuarto poder. Lo poco que queda de cuarto poder está sometido a asedio, y más que va a estar sometido a asedio. Vamos a cambiar de tercio antes de volver a retomar con... Bueno, no, vamos a continuar con lo de Begoña. Pedro Sánchez y Begoña maquinaron la falsa dimisión. Escribe Javier Portillo para Voz Populi. Suben la apuesta. El relato del propio presidente de los hechos difiere, según su versión que contó este lunes. La carta en la que reconoce que está pensando en dimitir es en efecto suya, mentira, yo no creo que lo haya escrito él. Sánchez aseguró que su mujer no conoció su contenido.
Su mujer es una títere, como todos los demás. La emplea de escudo humano. Aparentemente, según se desprende de su alocución en Moncloa, Sánchez tiene un plan para reformar la justicia, que me da pavor lo que puede hacer. Y como no le paren los pies, vamos a ser una republiqueta bananera. En la entrevista dijo: propondremos medidas y acciones para prestigiar nuestra democracia, es decir, cargarse la democracia. Si Sánchez dice blanco, hace negro. Ya lo sabéis que es un mitómano, un mentiroso patológico, que no dice la verdad ni aunque le paguen, y luego sus acólitos dicen que cambió de opinión. Según fuentes consultadas, Sánchez puede retomar el plan de cambiar la mayoría parlamentaria para la actualización de la cúpula judicial. El Banco de España alerta del acusado deterioro institucional frente al resto de la Unión Europea. El Banco de España alerta del deterioro que ha sufrido nuestro país como uno de los retos estructurales de la economía. En el informe hablan de la no dimisión y advierten de que este deterioro en la confianza en las instituciones y en la percepción ha sido más acusado que lo observado en otros países. Normal, porque aquí tenemos un cacique. Bronca en Madrid, una Rita Maestre desatada llama nazis a Vox y acaba expulsada del Pleno. La portavoz, bueno, esto ya lo dijo Adriana Lastra y a ella no le penalizaron. Rita Maestre ha sido expulsada por insultar a Vox. En pleno debate sobre la medalla de honor a la Fundación Toro de Lidia, varios concejales se han quejado de los insultos proferidos por la líder de Más Madrid. Yo tengo una opinión del Toro, mirad. Yo no estoy a favor, no estoy a favor ni en contra. Para que veáis la diferencia de pensamiento de una persona que cree en la libertad y estos liberticidas que quieren organizar la vida de los demás. A mí el espectáculo de los recortadores me parece entretenido. La conservación de las dehesas me parece un punto clave que cualquier conservacionista, cualquier persona que tiene un mínimo de cariño al patrimonio natural y que cree que hay que legarlo a los hijos y a los nietos y a las generaciones venideras, ha de apoyarlo, porque la dehesas, lo poco que nos queda es espacio primigenio. Gracias al Toro de Lidia hay alcornocales, sirve de paraguas para proteger a flora y fauna, y sin embargo a mí no me agrada ver cómo se le pone banderillas y se le mete la estocada a un toro. No me agrada, no disfruto viéndolo y no... Pero jamás lo prohibiría. ¿Quién seré yo? ¿Con qué derecho puedo yo prohibirle a los demás? Porque si todos prohibiésemos a los demás, lo que no nos gusta acabaríamos prohibiendo todo. Sin embargo, desde sectores de la izquierda, que estarían en mi tesitura de que no les divierte ver cómo se le pone banderillas o se le clava una estocada a un toro, dicen no, hay que prohibirlo. Vosotros imaginaos si cada persona prohibiese lo que no le gusta. ¿Qué se podría hacer? Igual hay gente que no le gusta que una pareja se dé un piquito en la calle. Un piquito, como decía Rubiales. Igual hay personas que les molesta que haya un perro en una terraza. Igual hay personas que les molesta el llanto de un bebé. Igual hay personas que les molesta el humo de un cigarro. Igual hay personas que les molesta un tubo de escape. Igual hay personas que les molesta un ciclista a mitad de la carretera retrasando el tráfico. Si todos prohibiésemos lo que nos molesta, no tendríamos libertad de hacer absolutamente nada. Nos tendríamos que quedar encerrados en casa, la música bajita, ni la música o la tele, porque eso también puede molestar. Yo creo que todos entendemos que mientras tú respetes la libertad de los demás, está todo bien. Ellos no, ellos quieren prohibir. Pero fijaos que se lo llevan a un punto más allá, y si tú defiendes los toros eres un fascista. ¿Qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? Y bueno, como podemos leer, pues habrían llamado, Rita Maestre llamó nazis a los del partido Santiago Abascal. Y finalmente, Vox se persona contra Begoña Gómez con nueva documentación y advierte que llegará hasta las últimas consecuencias. Por esto yo soy votante de Vox. Esto lo tendría que hacer Feijóo, y no lo está haciendo. Vox tiene especial interés en impulsar la investigación sobre el Africa Center. Vox ha pedido al titular de Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que le permita ejercer la acusación popular en las diligencias de investigación que abrió a raíz de una denuncia de Manos Limpias. Así lo ha anunciado este lunes en un vídeo difundido a los medios. Marta Castro, quien explica que Vox tiene interés en impulsar la investigación. La petición de la formación de Abascal tiene lugar después de que la semana pasada se diera a conocer que el juez Juan Carlos Peinado había abierto diligencias. Bien por Libertad Digital, que ya sabéis que está en plena cruzada contra Vox, por escribir esta noticia. Yo lo valoro y lo agradezco. Y con esta noticia acabamos el podcast de hoy. Recordaros que he hecho una entrevista en mi otro canal, en CTV Política y Noticias, donde recojo otra denuncia que va a haber, que no tiene que ver, que es sobre los fondos europeos. Vedla, por favor. Es el primero de 3 vídeos. Ahí vamos a recoger cómo emplean la Fiscalía para bloquear denuncias. Y en el tercero hablaremos del cuerpo de la noticia, con lo cual estad pendientes.
Y por supuesto, muchísimas gracias a todos por verme.